Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos. Nuevamente estamos con ustedes en este su segmento de El Ser Mujer, agradeciendo, claro, al Señor esta oportunidad que nos concede de estar juntos a través de este segmento. Pues vamos a ponernos en oración, mis hermanos, para pedirle la asistencia de su Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos dice la palabra de Dios, Lucas 1:38. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. El querer hacer la propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios Padre genera tensión y agota, pues significa querer resolver todas las situaciones y trabajos de la vida con las propias fuerzas. Jesús, médico divino, quiere sanar las rebeldías de nuestro corazón. Jesús, yo creo que tú eres el médico divino, que quieres mi salud porque me amas. Confío en ti y en tu poder sanador para mi vida. Hoy me pongo en tus manos para que hagas en mí lo que quieras. Renuncio a mi proyecto de vida para abrirme a tus caminos. Hoy me desprogramo y te entrego todo plan, trabajo y apostolado. Aún aquello que creo bueno, te lo entrego. Te doy mi consentimiento total, sin condiciones, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Te hago libre para que cumplas en mí el plan de tu Padre. Me abandono completamente en tus manos. Amén. Pues te damos gracias, Señor, y queremos en esta mañana consagrarte cada momento, cada instante. Padre, te doy completamente mi libertad, mi voluntad, para que tú hagas en mí lo que tú creas conveniente hacer. Tú sabes, Señor, cuánto me falta, Señor, para ser la imagen que tú quieres. Por eso, hoy te digo, Señor, aquí estoy y haz de mí lo que tú creas conveniente hacer. Virgen María, quédate con nosotros, acompáñanos, ayúdanos y enséñanos a ser verdaderos discípulos del Señor. Amén. Pues agradeciendo a Dios tantas y tantas cosas, mis hermanos, tantas bondades de parte de nuestro Dios, vamos a entrar a este último tema que estamos viendo sobre el libro del Padre Joseph Sica. Mis hermanos, estamos a través, ya concluyendo en este libro, abiertos al cambio y 10 maneras de crecer espiritual
y emocionalmente. Y ya estamos concluyendo ya con el último tema y espero, ¿verdad?, que podamos poner en práctica esta enseñanza. Hermanos, verdaderamente sabemos que el Señor, conociéndonos, sobre todo sabiendo de qué barro estamos hechos, hermanos, cada uno, es cierto, somos diferentes y cada uno necesitamos cosas diferentes, tenemos problemas diferentes. Por esta razón, el Señor siempre nos va a poner los medios para poder ayudarnos a este cambio. Sabemos que no es la única técnica que usaremos, son muchísimas que nos podrán ayudar en esta autoayuda que nosotros necesitamos. Pues vamos a ver este tema a través, como lo hemos venido viendo, a través de historias, de testimonios. Dice, aquellos que viven en el Señor nunca se ven por última vez. Nunca se ven por última vez. Y es cierto, hermanos, a mí me da mucho gusto, me da mucha alegría cuando yo conozco nuevos hermanos. Porque digo, estos hermanos somos hermanos, ¿por qué? Porque hemos sido comprados con la misma sangre. Venimos de donde mismo y regresamos a donde mismo, a Dios. Este es el plan del Señor. Entonces, sabemos también, hermanos, que a veces dejamos de ver, por ejemplo, a una amiga o a un familiar que amamos mucho, pero hay una esperanza de volvernos a ver. Y quiero decirte que no porque la persona muere, no quiere decir que se acaba esa íntima relación. No, mis hermanos, yo, a pesar de que no tuve muy buena relación con mi madre, tuve buena relación en cuanto ella fue muy buena madre y estuvo al pendiente, pero les he compartido que no teníamos la oportunidad de sus cariños, de sus caricias, y esto pues nos hizo mucha falta. También sabemos que nos hirió a toda la familia porque todos nos quejábamos de lo mismo, pero gracias a Dios nos dio la oportunidad de reconciliarnos antes de que ella muriera. Cuando ella murió, en este caso muy personalmente y muy de cerca, que estuve con ella en los 15 días antes de morir, entonces el Señor me permitió, hermanos, tener una muy buena relación con ella y ayudarla también a bien morir. Y les comparto que no porque se murió mi madre quiere decir que ya no la extraño o que no me duele. Sí me duele, pero y sobre todo hay momentos que me hace mucha falta. Pero también hay momentos en los cuales yo la siento muy cerca. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estamos luchando por ser esos seres espirituales, pues estamos unidos a los seres queridos que están en la presencia del Señor. Yo creo que mi mamá está en la presencia del Señor. Y por esta razón quiero decirte que tengo más una íntima unión espiritualmente con ella ahora que antes. Entonces, por esa razón, hago mío este dicho: aquellos que viven en el Señor nunca se ven por última vez. Yo sé que un día el Señor me permitirá verla. Por eso estoy luchando, porque quiero constantemente, ahora sí, aunque ya he hecho mía la salvación, pero tengo que luchar dentro de mi conversión. Y como la conversión es día a día, pues hay que luchar para esta conversión. Entonces nos dice esta historia. Dice, a Harry se le diagnosticó cáncer en el hígado. Los médicos le dijeron que le restaba 4 meses de vida. Conmocionada, enfadada y molesta,
Pasó las siguientes semanas visitando terapeutas, sacerdotes y ministros para preguntarles qué debía hacer. Después de visitar a muchos profesionales en busca de ayuda, un trabajador social en el hospital le sugirió esto: visita a los niños en el hospital, habla con los niños que están muriendo. Después de cierta renuncia, Harriet aceptó seguir la sugerencia. Llegó al hospital. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de los niños. Algunos estaban caminando con cachuchas de béisbol y gorros de lana que cubrían sus cabezas. Algunos tenían cabello, otros se encontraban tan enfermos que estaban reducidos a la cama. Una pequeña niña se acercó a Harriet y le preguntó: «Señora, ¿usted va a morir?». Harriet pensó para sus adentros: «Dios mío, nadie me lo había preguntado tan directamente». Ella respondió: «Sí, voy a morir». «¿Tienes miedo?», preguntó la pequeña. «Estoy aterrorizada», dijo Harriet. «¿Por qué, señora?». «Cuando muera, verá a Dios». Y no cabe duda que esas palabras de los niños tan limpias, tan transparentes, vienen ahora sí como un mensaje de Dios. Y a veces nosotros creemos que ya lo sabemos todo y que ya no hay más que aprender. Y a veces decimos: ¿tú qué me puedes enseñar a mí? Hermanos, yo estoy convencida que vamos a aprender hasta de un niño, porque Dios nos habla también a través de los niños. Y entonces hay que estar abiertos a lo que Dios nos quiere decir. Vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, en este su segmento de El Ser Mujer. Ojalá que cada día podamos abrirle el corazón al Señor para que Él siga construyendo en nosotros. Entonces nos quedamos con esta pregunta que le dice esta niña: ¿por qué, señora? Cuando muera, verá a Dios. Y le dice: ¿crees en estas palabras? Cuando muera, verá a Dios. Es la sabiduría de un niño que tú necesitas escuchar. Esto es la muerte, ver a Dios, estar con Dios, vivir para siempre con Dios. El paso final de la solución
del autocuidado. Sin embargo, la mayoría de nosotros tememos a la muerte y evitamos hablar de ella. Protegemos de ella a los niños. Decimos, dejémoslo recordar al abuelo y a la abuela como eran y cuando estaban vivos. Impedimos a los niños asistir a los funerales. Les decimos, el abuelo está dormido. No, no lo está, está muerto. Le decimos, la abuela se fue de viaje. No, no se fue, está muerta. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad?, que hay que saberlo expresar, comunicar, pero es muy importante, es cierto, hablar con la verdad. Cuando se murió mi amiga, mi nieto, en este tiempo tenía 3 años, y él la apreciaba muchísimo. Y entonces íbamos a visitarlo, le llevábamos la comunión y siempre estábamos ahí con ella. Y entonces cuando murió, alguien me decía que no lo llevara. Entonces yo dije, bueno, pues que él sepa que ya no va a estar. Entonces pues la miró, ¿verdad? La miró ahí en el ataúd y me preguntó. Y me dijo, ¿por qué doña Marta está ahí? Le dije, porque ya se la llevó, ya se la va a llevar Diosito. Y entonces, después, como él siempre quería, cuando yo traía la Eucaristía para llevársela a ella, él insistía en dársela a él. Y entonces yo le explicaba que no podía dársela a él, pero que cuando él estuviera grande, él lo iba a poder hacer. Y entonces, cuando fuimos, por ya después de que ya se había ido, entonces dijo, doña Marta ya no está, ya se fue con Diosito. Pero como también él quería, él siempre le decía al padre que le diera un Cristo para traérselo a doña Marta. Y entonces cuando ya supo que murió, dijo, pues ya no se lo puedo llevar a doña Marta porque ella está con Diosito. Entonces, pues son pequeñas cosas que uno a veces las llama tonterías, pero que ciertamente todo el momento de nuestra vida es tan serio que nosotros deberíamos de tomarlo como lo que es, con seriedad, con respeto o con alegría, depende del momento en el cual nosotros estamos viviendo. Nos molestamos también cuando oímos que la muerte ha llegado a una persona joven. Cuando alguien cuenta la noticia que fulano o mengano murió, por lo general, la primera pregunta es, ¿cuántos años tenía? Si la respuesta es 70 u 80, hay un suspiro. Bien, vivió una larga vida. Tal vez vivió una larga vida, pero quizás él o ella querían vivir 71 u 81. ¿Por qué ha de ser más aceptada la muerte cuando le sucede a una persona mayor que a una joven? Mis hermanos, sabemos que la muerte pues no respeta, se lleva a grandes, a pequeños, a niños, de todo, pero lo importante aquí, hermanos, es estar preparados para regresar de donde venimos. Esto es lo más importante y no importa la edad, no importa la edad, porque en fin, si vamos con Dios a la hora que Él decida llevarnos. Vamos a ver también sobre lo que es la etapa final de la vida. ¿Cuál es la etapa final de la vida? Es extraño que celebremos todas las etapas del crecimiento y sin embargo
la etapa final, la muerte, es lo que nos parece más difícil de manejar. No quiero decir que la muerte es fácil, no lo es. Aunque estés preparado para ella, te coge desprevenido. La muerte es un ladrón. Cuando mueren nuestros padres, ella se roba nuestro pasado. Y cuando muere nuestra pareja, nuestro presente se va. Cuando muere un hijo, se va nuestro futuro. La muerte duele, punza, parece un mal sueño, pero la muerte trae consigo una no realidad. Simplemente no podemos creer que la persona que amábamos ya no esté con nosotros, como lo estaba solo hace unos minutos. Y más cuando una persona muere de muerte repentina, decimos, pero ¿cómo? Hace 1 hora, hace 2 horas que estuve con ella, con él. ¿Cómo es posible? Tomamos el teléfono para llamarlos o queremos pasar a visitarlos, solo para oír su voz o abrazarlos de nuevo. Queremos pedir siquiera un día más con ellos. Nos acostamos, ellos vienen a nosotros, a nuestros sueños. Nos sentimos muy bien. Ellos pueden hablar con nosotros o solo ser una parte de la muchedumbre. Me gustan las palabras de la canción del Celine Dion. Te veo en mis sueños. Te siento de esta manera que sé que continúas viviendo. La realidad nos golpea con un enorme martillo, pero ellos están muertos. Algunas veces nosotros respondemos a la muerte como lo hizo Marta en el Evangelio. Observa lo que Marta dice a Jesús cuando por fin llegó a su casa. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juan 11:21. En otras palabras, eso podría haber sido impedido. Si Jesús hubiera estado donde suponía que debía estar, Él llegó tarde, no cuando pensaban que iba a llegar a visitarlos. Marta encontró más fácil de soportar la muerte de su hermano cuando pudo culpar a Jesús por ella. En una respuesta natural a Jesús, ¿dónde estabas, Señor, cuando mi madre estaba muriendo? ¿Dónde estabas cuando mi esposo sufría lenta y cruelmente? ¿Dónde estabas en estos momentos cuando necesitamos dejar caer nuestra cabeza sobre nuestros corazones y creer que Jesús está más cerca de la persona que está sufriendo de lo que algunos pudiéramos imaginar? Y es que es tan difícil a veces, sobre todo, hermanos, cuando estamos viviendo sin fe. No podemos creer que verdaderamente Jesús está con nosotros siempre, en cualquier momento. Y decía una persona en un retiro, se me hizo muy, ahora sí de chiste. Dijo esta persona cuando se les estaba explicando, mira, Dios te ama de tal manera que siempre está contigo. A donde vas, ahí va contigo. Si estás dormido, está contigo. Estás enfermo, ahí está contigo.
Y entonces este varón le dijo, ¿en todas partes? Sí, en todas partes. Y cuando también yo entro a la cantina, a esos lugares donde no debo entrar, también ahí. Pues le dio tanta pena y gracias a esa pena jamás regresó. Hermanos, es una realidad, pero nos cuesta trabajo creerla porque no tenemos la suficiente fe o nuestra fe está distorsionada con lo que nos han dicho malamente de Jesús. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice gracias. Dios te bendiga. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuál es su actuar dentro de la Iglesia y de la vida del hombre? ¿Te has hecho estas preguntas? Escucha Neumatología, el estudio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Neumatología, por internet, en www.tjcatólico.com. Escúchanos, Koinonia Radio. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos, hermanos, con este comentario de Marta, que viene a culpar a Jesús porque no llegó a tiempo para que su hermano Lázaro no muriera. Y entonces dice que Jesús no dijo a Marta una serie de prerrogativas, sino afirmó lo que él creía. La muerte es el final de la historia. Perdón, la muerte no es el final de la historia, sino el principio de la duradera y eterna. Entonces, no hay más, hermanos. Esto nos confirma cuando muchos de nosotros, cristianos practicantes, tenemos, hermanos, estos acontecimientos y que todos de alguna manera experimentamos estos momentos difíciles, la pérdida de un familiar y muy cercano, y que es cierto que nos duele, hermanos, pero cuando tenemos este conocimiento, cuando tenemos esta fe, aunque sea pequeña, pero tenemos la fe, hermanos, de que aquí solamente estamos de paso, hermanos, entonces podemos aceptar estas situaciones que vivimos.
les comparto siempre, a mí me gustaba mucho y de hecho siempre que hay oportunidad lo hago. Iba a las funerarias, me invitaban a las funerarias o a rezar un rosario o a hacer una oración por los difuntos y me gustaba ir. Y entonces, aparte de que me daba el Señor la oportunidad de predicar la palabra, pues la predicaba a los que estaban ahí, hacía oraciones por el difunto. Entonces, pero hermanos, siempre yo me hacía una pregunta, siempre que iba a la funeraria me hacía una pregunta. Señor, y cuando me toque ir a la funeraria con mi madre o con alguno de mis hermanos o mi esposo o mi hijo, tengo que actuar de la misma manera que ahorita estoy actuando. ¿Cómo voy a actuar yo en ese momento? Claro que no iba a actuar igual, pues en este caso no, aunque sí me dolía el dolor, el sufrimiento que miraba, sobre todo mirando las personas llorar por ese ser querido que se fue. Hermanos, claro que no es lo mismo, pero yo me preguntaba cómo yo iba a actuar. Entonces, pues se llegó el momento cuando, en este caso, mi madre murió. Y me tocó también tanto estar los 15 días, los últimos 15 días con ella, como estar ahí en la funeraria, también predicando la palabra de Dios. Entonces yo me tomé mi papel muy en serio y yo dije, tengo que hacerlo porque yo tengo confianza en que mi madre está en la presencia del Señor. Yo tengo que predicar. Y entonces, sí, prediqué la palabra de Dios, hice las oraciones, lo que hacía en las funerarias. Y entonces, claro que no faltaron las críticas, y hubo críticas. Y entonces empezaron a decir, no, pues, como somos del estado de Chihuahua, fue en el estado de Chihuahua que mi mamá murió, y entonces siempre preguntaban de las hijas de mi madre que estaban en Tijuana, que somos 2. Entonces dijo unas personas por allí, no, dice, pues como no están con ella, no estaban cerca de ella, pues a ellas no les duele. Y entonces, pues bueno, dije yo, pues ni modo que digan lo que digan, pero ¿cómo es posible si ni lloraban, ni gritaban, ni se desesperaban? Mis hermanos, es que cuando nosotros ya confiamos así de esta manera en el Señor y sobre todo creemos que cuando nosotros morimos, hermanos, si ya murió por nosotros Jesús, vamos a resucitar también nosotros. Entonces, hermanos, pues yo de esta manera lo tomé claro, aclaro, no todos tenemos esta oportunidad de ver de esta manera las cosas, no todos, pero he visto a muchos hermanos, no hace muchos años miré a una catequista también y esto fue más duro porque le secuestraron a su hijo y lo mataron, entonces era algo más fuerte, más feo, mas sin embargo, y mirábamos a esta mujer con una entereza, hermanos, ahí parada, recibiendo a todos los que iban al funeral de su hijo, a todos. Y aún más, siempre ha sido una mujer de una sonrisa muy dulce. Su sonrisa, hermanos, no se le acabó, aunque era una sonrisa unida con su dolor de madre, pero ahí estuvo. Entonces yo sé y estoy segura y estoy convencida, mis hermanos, que esto es posible cuando creemos en el Señor, cuando esperamos en el Señor. Cuando somos golpeados por el sufrimiento humano, todos carecemos de palabras. La última solución a la muerte no está en un cliché o en decir lo correcto, sino en Dios.
Jesús respondió humanamente cuando oyó la noticia acerca de su amigo Lázaro. Él lloró. Lo que las personas necesitan no es un sermón, sino una mano mientras ellos lloran y se desahogan. Yo he aprendido que cuando el dolor es más reciente, pocas palabras bastan. Es importante que no tratemos de dar simples respuestas a una realidad dolorosa y llena de fe. Por esto, a veces, hermanos, también cuando nosotros damos el pésame y a veces pues no hay palabras ni para decir lo siento, no, mi más sentido pésame, no hay palabras, porque en ese momento es un fuerte dolor y entonces no, las palabras que nosotros decimos pues como que no resuenan en el corazón de la persona, porque nadie sabe en esos momentos cómo está sufriendo la persona. Pero a veces, es cierto, a veces con el hecho de estar ahí, un abrazo y decir, aquí estoy contigo, por lo menos, porque ciertamente no hay palabras suficientes. Como el resto de nosotros que hemos experimentado la muerte, nos podemos relacionar con otras personas en igual situación porque sabemos lo que ellas están sufriendo. Recientemente me senté con uno de mis exalumnos, Jamás, cuya madre a los 46 años estaba conectada a una máquina de mantenimiento de la vida debido a un coágulo de sangre en el cerebro. Él trataba de reprimir sus lágrimas diciendo, tengo que ser fuerte para mi hermano el menor. Le dije, no tienes que hacerlo, eso duele, desahógate. Y lo hizo. Luego, Jamás me dio una lección. Dijo, Padre, todo ha terminado en mi relación con mi mamá. Nuestra última cena juntos, el último beso que le di. Todo ha terminado. Su mamá falleció unos días después. Porque también suele suceder, hermanos, que a veces nosotros retenemos a nuestros familiares que ya desean descansar y no los dejamos ir. También esto sucede muchísimo. Nos aferramos, lloramos, suplicamos, imploramos al Señor que no se lleve a esta persona. Y no decimos, Señor, te la entrego y haz lo que tú decidas. Tenemos miedo. Pero, hermanos, por esta razón ciertamente a veces estamos reteniendo, no solamente al que está grave a punto de morir, sino a veces cuando un familiar, un ser querido muere, a veces seguimos hablándole, seguimos teniendo esa comunicación con esta persona. Dejémoslos descansar. Hermanos, ya se fueron y pues hay que recordar esos momentos bonitos que vivimos, que experimentamos con ellos. La muerte también nos trae todas las últimas cosas que experimentamos con una persona. El último día de fiesta, las últimas vacaciones, el último aniversario y el último cumpleaños y la última conversación. Y qué cosa curiosa, siempre cuando un ser querido se va, siempre tendemos en este caso a recordar siempre lo bueno. Y qué bueno, porque de esta manera nosotros nos damos cuenta, hermanos, que tenían cosas buenas, mas sin embargo, cuando están vivas estas personas, no vemos las cosas buenas.
Regresamos en un momento, mis hermanos, no tardamos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Pues estamos viendo, mis hermanos, esos momentos difíciles en los cuales se nos va un ser querido. Y que es cierto que cuando estos o estas personas mueren, fíjense que no tenemos esa delicadeza de buscarle las virtudes a la persona cuando está viva, sino hasta que muere. Hasta que muere, entonces le empezamos a sacar todas las cosas buenas. Tan buena persona que era, tan servicial, tan amable, y hasta entonces. Y por eso, mis hermanos, en vida. En vida es que nosotros debemos de abrazar, de manifestar el amor, de manifestar, ahora sí, detalles, porque, hermanos, ya cuando muere la persona, ya, ¿para qué? Te comparto que no hace mucho mi hermana la mayor perdió a su esposo. Entonces, platicando con ella precisamente sobre estos momentos, ella me decía que se le hacía muy difícil vivir sola, que se le cargaba muchísimo la soledad y que por esta razón ella quería volverse a casar o a juntar con alguien para no estar sola. Y pues, claro, pues ahora sí cada quien, ¿verdad? Pues lo que piensa o lo que siente, pues lo manifiesta y a veces lo lleva a cabo. Y entonces yo le hacía conciencia a ella que después de tantos años con mi cuñado, que ahora pues ya a su grande edad, porque ya está muy grande, ya me imagino que va a cumplir ya casi los 70 años, más sin embargo ella dice que quisiera todavía, y es más, dijo ella, no casarme, juntarme con alguien. Entonces yo haciéndole conciencia, está bien, pues si te vas a juntar con alguien, pues qué mejor que te cases, para que tú sigas frecuentando los sacramentos, para que tú estés preparada el día que tú mueras. Pero su manera de pensar así es. Entonces ella me compartía cómo cuando su esposo estaba ya grave, ella tuvo que, su esposo estaba en los Estados Unidos, ella estaba en el estado de Chihuahua, y entonces le hablaron las hijas que se regresara inmediatamente porque su padre ya estaba grave. Entonces, sí, dijo, inmediatamente me regreso. Entonces, dice que le dijo una de sus hijas, mamá, algo mi papá te quiere decir, porque hemos platicado toda la noche, dice, y mi papá me ha dicho que no te ha valorado,
que nunca te ha dicho que te ama, que nunca te ha dado detalles y sobre todo, que nunca te ha dicho que te ama. Entonces es necesario que tú regreses para que Él te lo pueda decir. Y sí dice mi hermana que en cuanto regresó le tomó la mano y ya no se la quiso soltar, pero nunca le dijo nada, no pudo decírselo. Qué lástima que ni en ese momento se lo pudo decir. Le digo a mi hermana, bueno, la ventaja que tienes de saber lo que él pensaba, aunque no te lo haya podido decir, pero se lo dijo a su hija. Por lo menos, hermanos. Entonces, también la muerte nos trae los recuerdos de todas las primeras cosas que experimentamos sin ellos. El primer día de Acción de Gracias, la primera Navidad, la primera Pascua, la ausencia de las personas y también el ambiente frío y vacío. Hay carácter definitivo. La riqueza y la calidad de la persona que ha muerto no puede ser reemplazada, jamás. Después de superar el ritual de clausura, velación, ceremonia en la iglesia, entierro, la realidad comienza al día siguiente. Uno no se siente mejor. Nuestras vidas nunca son iguales. Las personas se preguntan, ¿cómo podré continuar viviendo sin mi pareja, o mi padre, o mi madre, o mi hijo? ¿O esto algún día será mejor? Así espero, lleva tiempo. La curación viene lentamente. Los recuerdos son tan grandes que nosotros los apartamos cuando invaden nuestras mentes. Y por eso a veces tendemos a querer esconder esos sentimientos, a guardarlos y no manejarlos. Y eso también, hermanos, nos hace daño, porque aparentemente ya hemos salido de ese momento difícil, pero no es cierto. No es cierto. Ahí hemos guardado ese dolor, esa tristeza, esos recuerdos y no los hemos resuelto. Por eso necesitamos, sí, el tiempo que sea necesario para tener y terminar con ese duelo. Pero terminarlo, hermanos, terminarlo, porque no lo podemos esconder. Después vamos a quedar incapacitadas o incapacitados para otro dolor igual o peor. Entonces va a ser mucho más difícil y por esas razones a veces suele suceder que hay hasta locura en esos momentos, gritos, insultos y todo lo que puede salir vociferando en contra de Dios. Hermanos, te digo, lo he escuchado en los funerales, lo he escuchado, hermanos, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, que había una señora que estaba gritando desesperada, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué te tenías que llevar a mi hijo? ¿Y por qué si era el más bueno? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y le hacía preguntas a Dios, pero a la vez estaba enojada con Dios porque le había llevado a su hijo. Hermanos, es que no estamos a veces preparados para vivir estos momentos. Rechazamos inclusive, ahora sí, el poder dialogar sobre esos últimos momentos. Por esta razón, pues necesitamos, ahora sí, hablar de esos momentos, inclusive preparar esos momentos. No hagamos caso omiso y dejemos todo para el último. Este día, este momento va a llegar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero
va a llegar. Y entonces, esta señora, me dolía mucho, sí, pero internamente me sentía incómoda porque decía esta señora, ¿pero por qué, Señor? Si él era tan bueno, ¿por qué no te llevaste un drogadicto de la calle? ¿Por qué no te llevaste una prostituta? ¿Por qué no te llevaste un borracho? ¿Por qué tenía que ser a mi hijo? ¿Y por qué nosotros cuestionar a Dios de esta manera? Y entonces yo en ese momento le dije, Señor, dame palabras para hablar con esta hermana. Y entonces, cuando terminó esos momentos, platiqué con la señora y le dije, usted se hace esta pregunta y usted dice que su hijo era muy bueno, que su hijo era el mejor. Pues Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Y sobre todo, hermanos, que hay que estar preparados. Y si era bueno y si estaba preparado, por eso se lo llevó. Porque Dios nos da las oportunidades que necesitamos, hermanos, sobre todo cuando vivimos una vida fuera de Dios, una vida disoluta. Entonces, por esta razón, podremos entender que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que se salve. Por eso se lleva a los buenos. Entonces, pues vamos a agradecer al Señor, hermanos, sobre todo el don de la vida, estamos aquí, y a pedirle que nos otorgue las gracias que necesitamos para vivir esos momentos que tendremos que vivir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos quién, pero sabemos que puede suceder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por el don de la vida y en ella las miles y miles oportunidades que nos has concedido. Padre, hoy te decimos, aquí está nuestra vida, te la ofrendamos, pero también te pedimos esas gracias, esos dones que necesitamos, Señor, ya sea para vivir nosotros el final o para ayudar a aquellos que están ya al final del camino. Padre, te encomendamos a aquellas personas que en estos momentos están en la agonía y sobre todo las personas que no pueden morir. Te pedimos, Padre, que les concedas el don de un sacerdote, Señor, y que les concedas el don de la habla y sobre todo el don del arrepentimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.